Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El pasado fin de semana, previo al inicio de la COP26, se llevó a cabo la cumbre del G20 en Roma, Italia. Durante el encuentro, los países participantes se comprometieron a una serie de medidas para reducir las emisiones de carbono y frenar el calentamiento global. También dijeron que ayudarán a que la vacuna contra la COVID-19 llegue a los países más pobres y acordaron además modificar el sistema fiscal internacional para evitar que las ganancias de las multinacionales más poderosas acaben en paraísos fiscales. Durante la reunión en Roma, México logró poner en su agenda algunos temas como la petición para acelerar el reconocimiento universal de las vacunas, cumplir con la entrega de fondos para contener los efectos del cambio climático y reconocer también el trabajo de la población migrante en la respuesta a la pandemia. Esta noche, 2 expertas y 2 expertos en el tema hablarán con nosotros sobre el balance de esta reunión y los alcances reales que pueden tener los acuerdos firmados. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Hace una semana, la cumbre del G20 volvió a su formato presencial con una agenda enfocada en la protección del medio ambiente y el acceso a las vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, los acuerdos no fueron lo esperado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la cumbre no cumplió con sus expectativas y el presidente Joe Biden se dijo decepcionado porque no todos refrendaron el Acuerdo de París. Veamos en contexto. Previo a la conferencia sobre cambio climático, la COP26 se llevó a cabo la cumbre del G20 en Roma, Italia. Desde 1999, la cumbre de las 20 principales economías del mundo busca abrir el debate sobre la economía y las finanzas mundiales, ya que sus miembros representan más del 80% del PIB a nivel mundial. Este año, la agenda se enfocó en el combate al cambio climático, la protección del medio ambiente y el acceso universal de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Debido al impacto de la crisis sanitaria en la salud y la economía mundial, los países miembros apuntaron que el multilateralismo es la clave para responder a estos desafíos. A nombre de la cumbre de la Comunidad de Estados Caribeños y Latinoamericanos, la CELAC, México le surgió a cumplir con la entrega de $100,000 millones anuales comprometidos en 2009 y cuyo plazo venció en 2020. Estos recursos son para que países en desarrollo puedan implementar políticas de adaptación y mitigación del cambio climático. En la declaración final, los países se comprometieron a cumplir en los próximos 4 años este compromiso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dijo decepcionado de China, Rusia y Arabia Saudita porque no se comprometieron a limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados a niveles preindustriales como el resto de los países del G20. También acordaron garantizar una respuesta rápida a los retos que implica la pandemia, impulsar un mejor uso de las energías renovables y combatir la brecha digital entre naciones. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la cumbre no cumplió sus expectativas y llamó al grupo a hacer más para ayudar a los países en desarrollo. Punto y contrapunto. Primer tema de la noche y para debatir nos acompaña esta noche Erika Ruiz Sandoval, internacionalista y ex-U Sherpa de México para el G20. Muy buenas noches, Erika, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. También nos acompaña Manolo Préstamo, internacionalista e investigador en migración internacional. Buenas noches, Manolo. Buenas noches, Mariana. Un gusto a todos los que nos acompañan. Bienvenido de regreso. También nos acompaña Jennifer Feller, directora general de Planeación Política y su Sherpa de México en el G20. ¿Cómo estás, Jennifer? Bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Y también nos acompaña Antonio Michel, internacionalista y académico del ITAM. Buenas noches, Antonio. Bienvenido. Hola, Mariana. Buenas noches. Un saludo a todos. Muchas gracias por el espacio. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Empiezo contigo este primer bloque, Jennifer. Vamos a dedicar todo el programa a abordar la cumbre del G20 en Roma y desde luego el papel de México también. Pero me gustaría comenzar explicando quizá cuál es el objetivo de esta reunión entre las 20 economías más importantes del mundo y por qué es tan importante también la primera cumbre del G20 después de que inició la pandemia y los retos que enfrentamos actual en la crisis sanitaria. Muchas gracias, Mariana. Bueno, pues a lo mejor comienzo por explicar muy brevemente. El grupo del G20 se crea originalmente a nivel de ministros de finanzas en 1999 como resultado de la crisis asiática que comienza pues por primera vez en un país en desarrollo, que fue Tailandia, y entonces se genera esta, necesidad de incluir a los países emergentes en la gobernanza económica global y en las respuestas y soluciones que se puedan generar a este tipo de crisis. A partir de 2008, con la nueva crisis
económica internacional que se genera en Estados Unidos, es cuando se crea el segmento, la cumbre de líderes del G20, y a partir de ello pues comienzan estas reuniones con presidencias rotatorias entre países. En esta ocasión le tocó el turno a Italia, y pues esta presidencia italiana se lleva a cabo en un contexto pospandémico. Como bien mencionaste, es la primera cumbre de líderes presencial, pero todavía en medio de un enorme desafío en materia de respuesta a la crisis sanitaria, la recuperación económica internacional y evidentemente también, como bien lo mencionaste, justamente antes de la celebración de la COP26 en Glasgow. Me quedo un poco contigo, Jennifer, porque tú precisamente formaste parte de la representación mexicana allá en Roma. ¿Cuál es tu balance sobre un balance, digamos, primero general, sobre lo que se discutió allá? Ya nos ponías en contexto cómo es que surge esta cumbre de líderes mundiales, y cuál es el papel que ocuparon en esta reunión por primera vez presencial después de la pandemia. Bueno, una de las cosas que creo que es muy importante, y justamente escuchándote, Mariana, con respecto a las expectativas que se generaron en torno a la cumbre, algo que es muy importante creo que establecer es que esta es la primera vez, digamos, en que el G20 tiene la oportunidad de generar una serie de acuerdos de consenso con una voluntad clara, porque en los últimos años el trabajo del grupo se caracterizó por un ejercicio, por un trabajo de contención a la polarización generada pues por la administración Trump, que estaba, digamos que limitó varios de los compromisos que podrían haber sido posibles en materia de cambio climático, en materia de equidad de género, en materia de migración, etcétera. Entonces, eso aunado, por ejemplo, a otros hechos como la reciente firma por parte de Turquía de los acuerdos de París, que también habían complicado mucho el debate el año pasado y hace 2 años también. Entonces, digamos, esta es la lectura o el entorno internacional en el que se celebra esta cumbre. Entonces, efectivamente hay una serie de expectativas. Italia, además, como el epicentro de la pandemia en Europa, generó también una serie de objetivos y de prioridades que estuvieron muy enfocadas, una, como dije, a la respuesta a la crisis sanitaria global, pero también que se enmarcan dentro de una ambición italiana y principalmente del primer ministro Mario Draghi, sí, para un papel de liderazgo a nivel europeo. Antonio, con esto que ya pone sobre la mesa Jennifer, precisamente, ¿cuáles fueron las prioridades y el ambiente multilateral que ocupó a los líderes allá en Roma? ¿Cuál es tu balance sobre esta cumbre del Grupo de los 20 y sobre la declaración final que se adoptó en Roma? ¿Qué destacarías? Sí, a mí el G20 me encanta. La verdad es que creo que es un gran espacio, es un foro donde se pueden verter las acciones, las ideas que demuestran que el multilateralismo, como se dijo al principio, sí es clave para atacar los problemas compartidos o en los que convergen todos los países. Sin embargo, me sumo a Biden, al secretario general de la ONU, en la decepción, y me explico. En lo que más se concentró la cumbre fue en, como decían, protección al medio ambiente, cambio climático, acceso a las vacunas, etcétera. Pero hay un problema, o sea, todos los países están con la recuperación después de esta crisis inusitada, económica, sanitaria, etcétera, y esto ha exacerbado las diferencias en el desarrollo de los países. O sea, los países obviamente más afectados por el acceso a las vacunas son los menos desarrollados, y por ejemplo el Banco Mundial estima que a final de este año la pobreza habrá aumentado en 2.7% en esos países donde no han alcanzado el 5% de la tasa de vacunación, por ejemplo. Y también en cambio climático, quienes más sufren los estragos de los desastres, de las sequías que afectan, por ejemplo, el sistema alimentario o las tormentas que acaban con viviendas y demás, son los países menos desarrollados. Entonces, para mí faltó allí un compromiso de cómo vamos a amortiguar o a disipar esa diferencia, esa polarización. Otro tema que tengo es que me parece que los acuerdos que de allí surgieron
fueron un poco vagos, generales, o abstractos, ¿no? O sea, esto de vamos para junio de 2022 alcanzar el 70% de la población va a estar vacunada, se me hace poco viable, por lo mismo que comentaba de que hay muchos países que todavía van en rezago, y algunas de las otras metas, por ejemplo, los impuestos, que me parece un gran tema, todo este tema fiscal, va a ser difícil porque hay retos internos en los países, ¿no? O sea, de lograr esto 2023, que todas las multinacionales paguen sus impuestos del 15%, se equiparen, etcétera. O sea, son retos difíciles de alcanzar y entonces me parece que se quedan un poco en el aire cuando podría ser un espacio donde de verdad se alcancen acuerdos, compromisos, etcétera, que los países se esfuercen o se impulsen para llegar a ellos. Sí. Y creo que en esto, o sea, hay mucho diálogo, mucha narrativa, pero falta más acción y esto es con lo que yo me llevo de esto. Bien, y vamos a abordar justamente en el segundo bloque, precisamente, y a profundizar en estos retos que pones ya sobre la mesa, Antonio, y los temas pendientes. Erika, hablamos de las expectativas y de cómo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pues dijo que no se cumplieron y fue, digamos, un balance un poco decepcionante esta reunión en Roma. ¿Tú coincides con esta lectura o es, digamos, fue un buen momento, un buen punto de partida para retomar las discusiones a nivel multilateral de manera presencial, que nunca es lo mismo que vía remota? Creo que el espacio, el foro que ocupa a los líderes de manera presencial, pues permite otro tipo de diálogo, otro tipo de intercambios, incluso fuera de las reuniones formales. Y creo que hablando de expectativas, siempre son difíciles de cumplir las expectativas en estos foros, pero creo que en medio de la crisis sanitaria en la que nos encontramos y la situación del mundo actual, pues es más urgente que nunca cumplir estas expectativas. ¿Cómo viste tú la cumbre del G20? Yo creo que la cumbre de Roma hay que leerla en un continuo y que veníamos de un momento muy difícil para el G20 y para el multilateralismo en general. Ya lo mencionaba Jennifer, el gobierno de Trump había hecho muy difícil el uso de estas herramientas para pactar cosas importantes en el escenario internacional y ahora había que sumar además la pandemia que nos había mantenido aislados sin vernos, sin conocernos en muchos sentidos. Así que yo creo que las expectativas para Roma no eran tampoco desbordadas porque el margen de acción tampoco es tanto, los retos que tenemos enfrente son enormes, pero sí que creo que había un gran entusiasmo de tratar de recuperar la normalidad, entre comillas, en el hecho de que se pudiera celebrar una cumbre presencial. Y además yo creo que la gran expectativa era ver el papel de Estados Unidos en esta ocasión. Llevábamos 3 cumbres muy difíciles con el gobierno Trump, con imposibilidad de llegar a acuerdos básicos, donde empezamos a cuestionar conceptos elementales que creíamos que ya teníamos absolutamente adoptados todos. Así que en ese sentido creo que es una buena señal de parte de Roma. Ahora, entiendo también al secretario general de Naciones Unidas. Quizás lo que no sale de Roma es una lectura diferente de la situación en la que estamos. Es decir, parece que retomamos el camino de donde veníamos, pero no hay una suerte de entusiasmo o de rompimiento o de parteaguas con decir, bueno, la pandemia nos ha mostrado que tenemos que hacer las cosas de una manera muy distinta. Si se lee la declaración de líderes, volvemos a las referencias habituales, Agenda 2030, es decir, se construye sobre lo que ya estaba, pero yo pensaría que para muchos, incluidos los jóvenes que estamos viendo en las calles de Glasgow, esperaban algo rompedor, algo que dijera, ok, hemos entendido el mensaje de manera distinta después de esta pandemia y tenemos que hacer más. Eso no significa que eso se pudiera lograr en Roma o que fuera fácil. Sabemos perfectamente que las negociaciones son muy complicadas, muy largas, muy tediosas en ocasiones. Sí. Pero creo que eso se esperaba de Roma, un espíritu distinto, dado que tenemos también la pandemia encima. Claro, un espíritu distinto, dice Erika. Manolo, ¿tú coincides con esta lectura? ¿Con qué balance te quedas tú? Y también, ¿qué más destacarías sobre los acuerdos a los que se llegaron en Roma y si crees que puedan tener un impacto real o cuál es su verdadero alcance? Creo que debemos de entender también, como lo mencionan mis compañeros, que hay 3 temas fundamentales, que es el cambio climático, la reactivación económica y el tema de salud, de la crisis en materia de salud. Entonces, a mí sí me gustaría un poco separar el tema de la lucha contra el cambio climático más trascendental que se dejó para Glasgow y enfocarme principalmente en la reactivación económica, en asuntos muy puntuales, en temas de
de trabajo ministeriales que realizan los Sherpas de cada país y en temas de la pandemia. Entonces, como lo mencionaban todos, es muy importante el simbolismo del regreso al del multilateralismo, tener en cuenta la coyuntura en la que venimos y hacia dónde nos encontramos. Entonces, creo que hay temas muy importantes a resaltar. Me llama la atención el acuerdo nuclear otra vez que se vuelve a traer a la mesa estos temas para atenderlos, que se vuelva a hablar de temas de detente, que hay un cambio en el paradigma que se tenía con la administración Trump y ahora se vuelve a tener este paradigma que se tenía con la administración Obama a nivel mundial. También me llama mucho la atención temas de geopolítica, se abordan temas específicos que son tensiones entre Francia y Reino Unido, Estados Unidos también con Francia. Hay una desescalada por parte de la Unión Europea, principalmente de Italia, con el gobierno de Erdogan, que el presidente Erdogan trae a la mesa esta problemática de la crisis migratoria que ha traído Afganistán, que hoy en día se reporta que están abordando alrededor de 500,000 migrantes, están recibiendo desde julio Turquía, y ya ha hablado Erdogan que no podemos repetir la historia de Siria otra vez. Entonces, en temas migratorios, en estos temas creo que sí hay que resaltarlos y dejar un poco de lado el tema del cambio climático para también dar importancia a otros temas. Bien, tenemos que hacer una pausa porque se terminó el tiempo de este bloque, pero justamente vamos a regresar al siguiente tema, que es precisamente discutir qué temas quedaron pendientes y cuáles son los retos para implementar los acuerdos allá después de la cumbre del G20. Vamos a una pausa. Durante la cumbre del Grupo de los 20 en Roma, los países más ricos del mundo se comprometieron a cumplir, ahora sí, la entrega de $100 millones anuales a los países más pobres para mitigar los efectos del cambio climático. El secretario general de la ONU se dijo decepcionado de los resultados de la reunión. Veremos qué opina la mesa al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Los líderes de las 20 principales economías del mundo aprovecharon la cumbre que tuvieron en Roma la semana pasada para plantear estrategias de vacunación universal y promover un sistema fiscal internacional, además de refrendar algunos compromisos medioambientales que no han cumplido. Veamos en contexto. El cambio climático, la protección del medio ambiente, la inmunización ante la COVID-19 y la creación de un sistema fiscal internacional fueron los principales temas durante la cumbre anual del G20 realizada en Roma, Italia. Bajo el estandarte del multilateralismo, la mayor parte de las y los jefes de Estado y representantes de las economías más poderosas del mundo refrendaron el Acuerdo de París y se comprometieron a reducir las emisiones de carbono para el 2050. El G20 apuntó que lograr estas metas demanda acciones significativas durante esta década, aunque no marca plazos. Entre las acciones para alcanzar la neutralidad de carbono, es decir, retirar de la atmósfera la misma cantidad de dióxido que se libera, informaron que dejarán de subvencionar nuevas centrales térmicas de carbón en el extranjero. También se comprometieron a cumplir, ahora sí, con la entrega de $100,000 millones anuales hasta 2025 para apoyar a los países pobres y menos contaminantes. Desde 2009, las economías más poderosas del mundo se comprometieron a facilitar este dinero para 2020, pero solo se entregaron 79,600 millones. En cuanto a las vacunas, acordaron ayudar a reforzar el abastecimiento a los países en desarrollo para vacunar al menos al 40% de la población mundial para finales de 2021 y el 70% para mediados de 2022. Sin embargo, no especificaron acciones para lograrlo. También se anunció la aprobación del mecanismo fiscal internacional acordado por los países miembros de la OCDE en julio pasado. Este sistema busca evitar que las grandes multinacionales evadan impuestos o desvíen ganancias a paraísos fiscales. Punto y contrapunto. Segundo bloque de la noche. Empiezo contigo, Manolo. Ya apuntábamos en el bloque anterior un poco de los retos que enfrentan los países después de esta cumbre del G20 y también ya señalaban algo importante que es pues un Estados Unidos muy diferente después del aislacionismo, digamos, impulsado por el expresidente Donald Trump, y ahora tenemos a un presidente Joe Biden quizá un poco más comprometido, o al menos en el discurso, con el multilateralismo, pero también vimos ausencias importantes y él de hecho las criticó, como la de Rusia y China. ¿Qué decir sobre estos retos? ¿Cómo lo ves tú? Y también sobre el estado del multilateralismo actual. Creo que como lo mencionamos, lo importante de esta cumbre que nos deja el G20 en Italia es el reposicionamiento del multilateralismo y la cooperación internacional. Creo que hay varios temas, a pesar de que está en el discurso del presidente Biden el regreso y el reposicionamiento de Estados Unidos en estos temas, creo que también se ve afectado ante las elecciones
y ante este problema de no pasar su agenda del Build Back Better, que incluso en su mismo partido está teniendo problemas, entonces sí se ve un poco debilitado el gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, creo que a pesar de que estamos hablando de temas climáticos, el gran problema es la disparidad en acceso a vacunas. Por más de que Estados Unidos y los países ricos, desarrollados, digan que van a donar 1.8 billones de vacunas prometidas al programa de COVAX, únicamente se han dado 261 millones de vacunas. Y estas son las mismas vacunas que ellos mismos no son aceptadas en esos países. Entonces está creando una disparidad en acceso a las vacunas, se está creando un retroceso para que estos países, regiones como Asia-Pacífico, como Sudamérica, Medio Oriente, que alrededor ellos tienen en comparación 20 vacunas, por ejemplo, en África se han aplicado 5 vacunas por cada 100 vacunas en comparación de Estados Unidos y del resto de Europa. Creo que hay una disparidad que está creciendo, le estamos dañando este doble discurso de, bueno, hay que seguir vacunándonos, hay que reposicionar la economía, cuando realmente los países desarrollados son ellos los que están creando problemas al hacer esta diferenciación en sus mismas vacunas y al crear más obstáculos para que todos los países se sigan vacunando y su población siga teniendo acceso a más vacunas. Sí, y Erika, el tema, otro de los retos que yo encuentro en las discusiones o después de las cumbres del Grupo de los 20 es que las resoluciones adoptadas no son un instrumento jurídicamente vinculante para los países y otro de los temas importantes creo es que tampoco, o al menos en esta declaración de Roma, en algunos compromisos no se establecieron plazos, entonces queda, digamos, a voluntad de los estados pues cumplir o no los compromisos. ¿Qué más destacar? Incluso, por ejemplo, en el tema de las vacunas, recuerdo que la organización Amnistía Internacional pues denunciaba que no había un compromiso, digamos, puntual sobre cómo se va a garantizar el acceso equitativo a las vacunas ni el acceso universal. ¿Qué piensas sobre esto y qué otros retos pondría sobre la mesa? No se nos puede olvidar qué carácter tiene este grupo de los 20. Es un organismo político. Lo único que hace es mandar señales políticas que ya de por sí son importantes para más o menos trazar las grandes líneas de por dónde van a ir las políticas mundiales, pero no tiene mayores alcances que eso. Entonces no nos podemos frustrar por el hecho de que no sean obligatorios los compromisos del G20. Bastante se gana con que esa declaración de líderes se adopte por consenso, porque si lo piensan, esa mesa de G20 es hoy infinitamente más desigual que lo que era hace 2 años, en cuanto incluso a los 20 que están sentados ahí y demás que los acompañan. Entonces, tenemos que valorar al G20 en su justa medida, es para mandar señales políticas y creo que en ese sentido sí que han pesado las ausencias de quienes faltaron, porque no es solamente China y Rusia, también faltó el primer ministro japonés y también faltó el presidente de México. En ese sentido, creo que no se cumple con uno de los propósitos del G20, que es que los líderes se conozcan, se traten, aprendan los unos de los otros y con eso puedan avanzar la agenda. Entonces, creo que eso hay que tenerlo en consideración. Ahora, si los compromisos a los que se llega son vagos, es porque es la única manera también de llegar al consenso. No sé si nuestros espectadores pueden comprender la dificultad que hay en lograr cerrar cada párrafo, en que todos estén de acuerdo, en que todos puedan sacar de ese compromiso algo positivo para sus países y no lo sientan ni como una imposición de los más poderosos que están en esa mesa, ni tampoco como la petición de ayuda de los que son menos poderosos que también están en esa mesa. Al final se trata de llegar a compromisos que beneficien a todos por igual, pero sobre todo a mandar una señal. Los 20 países no son el mundo entero. Simplemente mandan una señal poderosa al resto del planeta para saber más o menos por dónde van las cosas. Y en cuanto a la distribución de vacunas, que no solo nos olvide cómo se ha gestionado esta pandemia. Yo creo que los internacionalistas esperábamos un fenómeno global, simultáneo. Llegó la pandemia y se hizo exactamente todo lo contrario de lo que el sentido común nos hubiera dicho, que era actuar de manera conjunta, cooperar entre nosotros, al menos llamarnos para decir, oye, voy a cerrar la frontera. Claro. Eso no pasó siquiera en la Unión Europea, que no tiene fronteras internas. Entonces, de nuevo, pongamos las cosas en el escenario en el que estamos, donde estamos además en un reacomodo geopolítico importante.
Y como internacionalista yo también estoy de acuerdo contigo, Erika, y creo que no se utilizaron los instrumentos que ya teníamos del multilateralismo para abordar la pandemia y por eso es que tenemos los efectos que estamos enfrentando actualmente. Antonio, ¿qué decir después de lo que comenta Erika? Efectivamente, pues este grupo de los 20 que ha sido criticado por algunos otros países de por qué solamente 20 y en fin, podríamos discutir también el tema de otros países que podrían entrar o no a las discusiones y si es correcto o no que estas economías marquen una ruta, pero sí, efectivamente es un espacio para que los líderes mundiales de estos 20 países pues pongan, digamos, atención o marquen una ruta sobre las prioridades políticas a nivel mundial. ¿Qué otros retos encuentras tú? ¿Qué piensas sobre lo que comentan las compañeras? No, por supuesto, yo voy a retomar dos aspectos que comentó Erika, que me gustaron mucho, y uno es por qué hubo una decepción por parte de algunos líderes o de medios de comunicación o lo que sea, porque había expectativas. ¿Y por qué hay expectativas? Porque precisamente son las 20 economías principales, etcétera, y marcan la pauta, la narrativa y los temas a discutir, los temas a trabajar, en dónde encontrar cooperación, etcétera. Entonces, por eso es que había altas expectativas, porque era el regreso del multilateralismo después de haber visto reacciones como aisladas por parte de los países ante un fenómeno global. Entonces, efectivamente, la decepción es mayor porque había muchas expectativas, pero no podemos pretender que este espacio ni sea vinculante, ni de ahí salgan obligaciones para todos los países ni demás, sino es un espacio para discutir los temas prioritarios, para tratar de ver qué soluciones se pueden encontrar a problemas compartidos. Y en eso quiero andar un poquito más. O sea, cada vez lo vimos ahora con la crisis sanitaria y demás, los problemas nos afectan a todos. No podemos decir que lo que pasa en Estados Unidos no afecta en México, lo que pasa en Medio Oriente no afecta a Asia, Europa, etcétera. Entonces, por eso es importante también reunirse y encontrar estos espacios de diálogo y demás. Y yo voy a decir que cuando surge decían en 1999, surge este espacio, se veían las 20 economías principales, pero creo que esta cumbre en particular nos plantea la pregunta de, bueno, ¿y en qué consiste el liderazgo internacional? ¿Es lo mismo que hace más de 20 años? No lo creo. O sea, creo que ahora no basta con el crecimiento económico, el PIB, o sea, el poder bélico, el poder geopolítico, sino quién tiene la voz cantante en los temas que afectan a toda la humanidad. Y no es nada más estos que se vieron aquí. A mí me faltaron temas, o sea, de migración, o sea, abordarlo más, por eso qué bueno que México lo trajo, porque es una crisis humanitaria, los derechos humanos de estas personas, los desplazados, por ejemplo, todo el efecto del cambio climático, pero en cuanto a sequías, desastres naturales, etcétera, acceso a comida, a agua, todos estos temas que son sumamente importantes y que por ejemplo, no hubo un compromiso para combatir la carencia alimentaria, ¿no? Eso es un ejemplo. Y ya más allá de que si son vagos o no los compromisos, pues por lo menos que se pongan sobre la mesa. Pero, para que no todo sea negativo, yo sí debo mencionar que me gustó que se trató el tema del financiamiento, por ejemplo, de la ayuda internacional. Y sí me gustó que entre la presión de México y de otros países también se llegara a decir, bueno, ok, vamos a ver de estos recursos que tiene el Fondo Monetario Internacional, vamos a redistribuir 45,000 millones de dólares, y lo cual puede subir a 100,000 millones de dólares, y creo que podrían hacer incluso más. Y ese es el tipo de compromisos que, si bien no son vinculantes, se ponen sobre la mesa, hay plazos, hay cifras que son asequibles, y eso hace que le dé más peso a este tipo de espacios. Y creo que ese ejemplo que vimos en el financiamiento, en la cooperación internacional, se podría ver en otros temas que pesan mucho a toda la humanidad y que se han exacerbado con la crisis que atravesamos. Jennifer, ¿tú cómo ves este tema? Ya lo decíamos en la nota introductoria de este bloque, algunos de los temas que se abordaron y que también quedará pendiente, pues ver la implementación de los acuerdos, como lo fue el tema de la inclusión financiera o el tema de poder establecer si es viable o no una política para prevenir la evasión fiscal a nivel mundial, temas de igualdad de género, en fin, otros temas como migración, que también me gustaría abordarlo en el último bloque cuando hablemos específicamente sobre México. Pero ¿qué faltó o qué otros temas pondrías tú sobre la mesa? Bueno, yo quiero primero que nada decir que estoy completamente de acuerdo con mis compañeros en el sentido de que no hay que olvidar que el G20 es un foro de dirección política, y este foro de dirección política es también un espejo, digamos, de las preocupaciones de países que tienen un peso económico diferente en el mundo. Entonces, digamos, más allá de que se crea a lo mejor o que haya alguna percepción
de que el G20 no estuvo a la altura de las expectativas, sí creo que es muy importante señalar que en esta cumbre hubo un debate muy abierto con respecto a lo que se hablaba también al inicio sobre cómo se han recrudecido las desigualdades y cuáles son las preocupaciones que imperan en primer lugar ahora entre los países emergentes y en los países desarrollados. Entonces, pongo como ejemplo el cambio climático, lo que se mencionaba al principio. Evidentemente, en la declaración, en el primer proyecto que nos presenta Italia, pues están completamente copiadas o traducidas las metas que se fijó el G7, las metas que se está fijando la Unión Europea en materia de cambio climático con un calendario muy específico. Sin embargo, sí hubo un debate muy profundo con respecto a cómo es que los países en desarrollo, los países más vulnerables, pueden llegar a cumplir estos compromisos y otros compromisos, por ejemplo, como que estuvieron plasmados en los acuerdos de París, si al mismo tiempo la meta de financiamiento no se ha cumplido, ¿no? Entonces, claro, mucho se ha hablado también de cómo es que podemos a lo mejor tener metas más ambiciosas, más allá de los acuerdos de París, si las propias metas que nos hemos fijado en los acuerdos de París no se han cumplido. No se han cumplido por una serie de circunstancias, pero ahí evidentemente la parte del financiamiento para el cual México también hizo un llamado muy fuerte, entra, ¿no? Y no es casualidad precisamente tampoco en seguimiento a eso que haya habido hoy en la COP16, en la COP26, perdón, un compromiso de financiamiento también más fuerte para ayudar a países, por ejemplo, como Sudáfrica, que siguen dependiendo de manera muy fuerte de la producción del carbón. Entonces, esa es por el uso del carbón. Por otro lado, yo creo que es algo muy importante también decir que esta dirección política que fija el G20 en la declaración y estas acciones, por muy vagas que sean, son precisamente líneas directivas para las reuniones que vienen después de los mecanismos especializados en la materia. Entonces, hablábamos de la COP26, pero también no hay que olvidar que, por ejemplo, en noviembre se celebra la cumbre extraordinaria de la OMS, que va a retomar muchas de las líneas de acción que dictó la declaración, y por el otro lado también la conferencia ministerial de la OMC, que también retomará varios de los compromisos. Entonces, bien, yo creo que sí hay que fijar esa parte de manera clara. Gracias. Bien, pues déjenme hacer una pausa porque se nos terminó el tiempo de este bloque, pero vamos a regresar justamente para abordar el papel de México en la reunión del G20. La delegación mexicana logró incorporar a la declaración final la petición para que la OMS reconozca todas las vacunas contra la COVID-19, entre otros temas. ¿Cuál fue la recepción del resto de los países a la propuesta mexicana y el papel de la CELAC durante la reunión? Volvemos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Durante la cumbre del G20, la delegación mexicana informó que logró incorporar 4 temas en la declaración final. El primero es el compromiso de los países miembros para avanzar en el reconocimiento universal de las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. El canciller Marcelo Ebrard, que asistió en representación del presidente López Obrador, dijo que esto aumentará la eficacia de las campañas de vacunación, facilitará la reanudación equitativa y no discriminatoria de los viajes internacionales y acelerará la recuperación económica mediante la revitalización de sectores económicos claves como el turismo. El segundo fue el acuerdo para facilitar el acceso a los fondos para proyectos de adaptación al cambio climático, esto para impulsar un financiamiento más equitativo en beneficio de los países más vulnerables. México también incluyó el compromiso de que se fortalezca la protección del patrimonio cultural para evitar el tráfico ilícito de piezas. Finalmente, la migración como uno de los focos de atención del G20 para reconocer las contribuciones de las personas migrantes en la respuesta a la pandemia y asegurar su plena inclusión en los esfuerzos de recuperación. Bien, tercer y último bloque de la noche. Empiezo contigo de nuevo, Jennifer. Tú estuviste por allá. Me gustaría ahora sí abordar el papel de México, cuáles fueron las prioridades que llevó nuestro país a la reunión del Grupo de los 20. Veíamos las fotos del canciller Marcelo Ebrard, que dieron mucho de qué hablar con todos los líderes, digamos, mundiales y estos encuentros que tuvo por allá en Roma. ¿Cuáles fueron, digamos, las prioridades y los acuerdos principales que tú destacarías de la gestión mexicana en Roma? Bueno, muchas gracias, Mariana. Pues las prioridades que llevó México al G20 se alinearon mucho en la agenda nacional, en los intereses nacionales y obviamente también, como mencionabas bien, con el mandato que recibió México de la CELAC, también los intereses
regionales. Creo que México tiene y sigue teniendo, precisamente por la congruencia que ha tenido en estos temas, en el tema de respuesta a la pandemia, a la crisis sanitaria, sigue teniendo un poder de interlocución muy grande y es escuchado también por este papel que ha jugado tradicionalmente de bisagra, si lo puedo poner así, entre los países emergentes y entre los países desarrollados. Entonces, voy a comenzar por mencionar la parte de la prioridad número 1 que teníamos, que era la de llevar un compromiso por parte del grupo para el reconocimiento universal de las vacunas que han sido reconocidas por la OMS. Esto, como bien mencionaste en la introducción, tiene que ver con un punto básico, que es el completar la acción multilateral de México para fortalecer y crear COVAX y fomentar el acceso a las vacunas por parte de todos los países en equidad, sin discriminación y sin selectividad de las vacunas. Nosotros presentamos esta propuesta en agosto. Hubo una gran oposición por parte de los países desarrollados, principalmente a la Unión Europea, que tenían que ver justamente con la cuestión de sus propios lineamientos. Y México trabajó, hizo muchas gestiones, hizo muchos acercamientos para explicar la importancia de impulsar esta acción, si somos serios en, por ejemplo, el compromiso justamente que adoptó también el G20 en la declaración de llegar a una vacunación del 70% de la población en 2022. Para ello llegamos ya a la cumbre, después de todas estas gestiones, con el apoyo de una gran parte de los países emergentes, Argentina, Brasil, Turquía, la India, China, que compartían justamente esta preocupación. Entonces, ese tema, por ejemplo, para nosotros, yo creo que es un enorme triunfo diplomático. Creo que se lograron zanjar justamente las diferencias que existían. Hablábamos de cuál es el valor agregado de una cumbre presencial. Esa es una de ellas. Es el tener la posibilidad de tener estos contactos bilaterales, de zanjar diferencias y de fomentar un diálogo. Y de hacer ver por qué este tipo de medidas son importantes. Bien. Lo mismo con el cambio climático. Gracias. Si quieres, ahorita abordamos el tema de cambio climático para escuchar a los demás compañeros y compañeras. Erika, después de las prioridades que ya pone Jennifer sobre la mesa, ¿cómo evalúas tú? ¿Cuál es el balance que hace sobre la gestión mexicana allá en Roma? Y bueno, el grupo de los 20, aunque esta es la cumbre de líderes mundiales, pues a lo largo del año siempre hay encuentros también a nivel, digamos, subnacional y otros, parte también de la delegación mexicana, digamos, con otros como colegas de otros países interestatales, y hay otros encuentros previos para poder llegar a la cumbre del G20. ¿Qué balance hace sobre todo este trabajo? Es un trabajo monumental. El número de reuniones, la cantidad de acuerdos que hay que preestablecer antes de llegar incluso a las ministeriales o a las reuniones específicas o a los grupos de trabajo es brutal, y eso creo que es importante destacarlo. Yo creo que México hizo un muy buen papel dadas las circunstancias, pero sí creo que se echó en falta la presencia del presidente López Obrador, y porque no deja de ser un tema que, a pesar de todo, y también por el liderazgo mexicano y el hecho de que tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, pues espera que sea un poco la voz de América Latina, de una América Latina que de todas formas pues también aparece en esta cumbre con sus más y sus menos, ¿no? En el caso de Argentina, una situación económica muy precaria, y en el caso de Brasil, para el tema estrella de la reunión, que es cambio climático, pues una reputación bastante mermada en el último tiempo, ¿no? Al final, Brasil también adopta esta declaración de líderes hablando de qué tipo de consecuencias tiene, y resulta que adopta una declaración de líderes Brasil que básicamente contradice los 3 años de gobierno de Bolsonaro, ¿no? En las cosas a las que se compromete ahí. Entonces, bueno, pues también tendríamos que rescatar el valor que tiene la presión internacional, la presión de pares, para que los distintos mandatarios, más allá de sus propios programas de gobierno, se den cuenta que pues están en un mundo más grande y que su participación es esencial, que no podemos decir, bueno, es que yo lo hago de esta manera o solamente en mi región pasa así. Yo creo que una de las cosas que la pandemia nos ha dejado muy claras y que quizá Roma lo rescata bien
es que ya no podemos compartimentalizar los temas, ya no podemos decir, es que ahora vamos a hablar solo de cambio climático, o ahora solo vamos a hablar de recuperación económica, o ahora solo vamos a hablar de migración. Es que son todas las cosas a la vez, porque estamos tan conectados que se afectan todas al mismo tiempo. Entonces, ya no podemos, si bien es importante que luego los organismos especializados traten cada uno de los temas, tienen que verlo en ese agregado, en la gran imagen de que cada uno de estos elementos tiene algo que ver con lo demás. Así que creo que eso sí lo puedo destacar de la Declaración de Líderes de Roma. Hay una versión bastante holística de cuál es la situación mundial. Y en ese sentido me parece muy importante la contribución mexicana y en los puntos en donde puso los acentos, particularmente en el tema del reconocimiento universal de vacunas, creo que es fundamental. O sea, no podemos seguir fingiendo demencia, decir que estamos cooperando todos y el primer problema es que no te reconocen un certificado de vacunación con la vacuna que pudiste conseguir y que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Y que es una situación que no solo promueve México, sino muchos otros países de todos los continentes han impulsado este reconocimiento universal de las vacunas. Manolo, me quedo con algo, con esto que pone Erika sobre la mesa, que es precisamente la transversalidad y la parte holística de cómo abordar los retos después de esta cumbre. Y uno de los temas que México puso también sobre la mesa fue el tema migratorio y cómo también en esta declaración final de Roma se puso como un compromiso, pues, gestionar una migración segura, ordenada y regular en medio de la crisis sanitaria. Y en México, pues es un tema que nos afecta directamente y actualmente estamos viendo actualmente una caravana migrante que ha partido desde Chiapas con destino a la Ciudad de México y las condiciones de inseguridad y también de vulnerabilidad a las que se enfrentan. ¿Qué decir sobre este tema? Los acuerdos que adopta México, digamos, en su política internacional en Roma, en contraste con la realidad que vemos aquí en nuestro país. ¿Qué decir? Y también si te parece que faltó, coincides con Erika, el presidente López Obrador. Sí, creo que como lo mencionaba Erika, creo que lo principal para hablar en temas de migración es que estos temas son, y este tipo de cumbres son meramente políticas. No hay mecanismos que realmente convenzan o incluso impulsen a las regulaciones locales, a países enteros a tomar acciones concretas. Entonces es muy difícil traer temas y para abordar temas tan difíciles, tan precisos como la migración. Me llama la atención principalmente y aplaudo realmente el esfuerzo de la delegación mexicana, principalmente temas de migración, que es apoyada por una coalición entre Alemania, España y Turquía para incluir la contribución de los migrantes a la crisis sanitaria. Se habla de que aproximadamente 1 de cada 4 inmigrantes en Estados Unidos ya es parte de los primeros que responden o que es para son trabajos esenciales para el mantenimiento de las cadenas de suministros y del estilo de vida de Estados Unidos. Creo que también me faltó escuchar también el tema de los refugiados climáticos, que cada vez vamos a empezar a escuchar estos más temas. Se calcula más o menos que para 2050 habrá entre 200 millones hasta 1.000 millones de migrantes climáticos en el mundo, guardando proporciones. Entonces creo que sí, en temas migratorios es muy importante que ya se esté hablando, porque en comparación con otros años, a principios de este milenio, el tema migratorio para hablar de crisis climática era cosa de locos ponerlo sobre la mesa en un tema de foro económico como es el G20, y ahora lo que estamos viendo es que se está posicionando en el centro del debate político a nivel mundial. Entonces es un gran esfuerzo y un gran logro diplomático por parte del gobierno mexicano. En temas de lo que mencionaba del presidente Andrés Manuel, a mí me llamó mucho atención que no asistiera, porque la agenda política de esta reunión es muy afín y es muy homogénea a lo que está impulsando este gobierno, que es temas de anticorrupción, de fiscalización a grandes empresas, de desigualdad, de combate a la pobreza y de acabar con la disparidad en temas de la pandemia, en temas de vacunas, en temas de acceso a sistemas financieros para economías y para emergentes, y principalmente ahora con la presidencia de la CELAC me llamó mucho la atención, pero esto no quiere decir que los temas no estén ahí. La delegación mexicana trató estos temas en nombre tanto de la CELAC como de los países emergentes. Entonces creo que hablar de un desperdicio de oportunidad por parte del gobierno mexicano, como se ha mencionado en distintos medios de comunicación, aquí en el país es un despropósito y es una exageración. Y hay que entender lo que decía Jennifer, porque realmente este tipo de temas, a pesar de que es sensacionalista las fotos del canciller, los temas que se trataron y que se impulsaron y los concuerdos y los consensos que logró el gobierno mexicano son dignos de aplaudir, y hay que seguir en las siguientes reuniones multilaterales a ver qué está trayendo,
y qué va a pasar con temas específicos como el tema de la migración. Antonio, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué balance haces sobre la gestión de México en el G20, los acuerdos a los que se alcanzaron, los compromisos, te parecen suficientes? Y bueno, desde luego, ¿qué opinas sobre la ausencia del presidente López Obrador por allá? Justo voy a empezar con eso, porque Erika y yo coincidimos en el trabajo de algunas cumbres de G20, entonces sabemos también el trabajo que hicieron Jennifer y los demás, que es muchísimo. Y yo estaba en protocolo, y como protocolo te puedo decir que forma es fondo. Y el hecho de que no estuviera el presidente presente también manda una señal, o sea, porque líderes de otros países, o sea, como Biden, Macron, Trudeau, o sea, Johnson, etcétera, están allí, y si México, o sea, si el presidente no va, sí se puede tomar como bueno, o sea, el canciller hizo un gran papel, pero México no le está dando la seriedad a los asuntos, no está tomando el liderazgo que debería. Y bueno, habiendo dicho eso, el canciller hizo un gran papel, porque va en línea con esto que comentaban del liderazgo que hay que tomar México en foros multilaterales, o sea, la presidencia pro tempore en el CELAC, ahora la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera. Entonces, me parece que va en línea con eso, pero se pudo haber hecho más si hubiera estado el presidente, y si a lo mejor se hubiera tomado en cuenta también, como para parte de toda esta trayectoria, quiero reconocer el trabajo que hizo la delegación, porque no nada más, como decías, es lo que se vertió ahí, sino el trabajo que se lleva antes, los acuerdos a los que se llegó, y me parece que México, que haya llegado con esta propuesta respaldada por otros 7 países, da un gran mensaje de liderazgo que tuvo, de las negociaciones, de la diplomacia, así que mi reconocimiento a Jennifer y a todo el equipo. Y en ese sentido, de los compromisos de México, que me quedo con el reconocimiento universal, me parece fundamental, y me parece que, como ya lo comentaron mis compañeros, que se hubiera alcanzado el apoyo de todos esos países, que se hubiera metido en la declaración, etcétera. Este tema tan importante me parece como una palomita para el liderazgo de México. Lo del acceso a fondos para combatir el cambio climático, además, también es muy importante, sí. Aunque a mí me preocupa un poco la contradicción o lo que pudiera haber con todo este tema, la reforma eléctrica y demás, que también hay una parte de que, bueno, tú lo estás peleando en foros multilaterales, internacionales, pero ¿qué estás haciendo tú en tu país para combatir el cambio climático, para hacer la transición hacia energías renovables y demás? De lo de migración, me parece que pudieron haber puesto sobre la mesa más el tema de los derechos humanos de las personas migrantes, y como atacar las causas raíz de por qué tenemos este problema migratorio. Y finalmente, yo creo que era un espacio en el que México podría haber aprovechado, como decía Manolo, para poner temas sobre la mesa como corrupción, las operaciones financieras del crimen organizado, disminuir la pobreza, atacar otros temas que también son muy importantes para nosotros y que van en línea con la agenda del presidente. Y porque de qué sirve tener, por ejemplo, acceso a estos fondos, a estos recursos, a estos temas, si el chiste es también garantizar que permeen y que hagan el mejor uso posible en México de estos recursos, de estos espacios. Se nos fue el tiempo del programa, y yo la verdad también me sumo al reconocimiento por todo el trabajo que hizo la Cancillería. Erika y Jennifer, ¿querían agregar algo más? No sé si levantaron la mano, tenemos 30 segundos prácticamente. Jennifer, si quieres, Erika, para cerrar el programa. Erika, sí, por favor. Dale, Jennifer, adelante, y si quieres después, Erika. No, digo, rápidamente nada más decir eso, o sea, creo que decir que es algo muy importante que México siga tan comprometido con esto, que haya un mandato fuerte, ¿no?, para una acción fuerte por parte del canciller Ebrard y del resto de la delegación, para seguir impulsando cosas que son vitales, tanto para la recuperación económica de México como para también la prevención en pandemias futuras, que yo creo que también es otra parte importante que no mencionamos en este momento, pero que sí hubo acciones dentro de la declaración para la prevención de materias de pandemias futuras, que va a ser importantísimo para una recuperación sostenida. Bien. Eso era todo. Muchas gracias. Erika, finalmente. No, pues de nuevo, mi agradecimiento y reconocimiento. Yo he estado en esas lides y sé el trabajo que cuesta y las horas que se invierten. Qué bueno que la delegación mexicana y el Servicio Exterior mexicano le dan toda esta solidez, esta continuidad, esta comprensión, este conocimiento a la posición mexicana, que luego, claro, desempeña el canciller, pero hay un enorme equipo atrás y eso hay que reconocerlo. Bien. Y también hay que decir que esta cumbre de Roma también fue una toma de contacto y una toma de pulso de cómo están las cartas después de la pandemia. Así es. Dónde están los lugares de cada uno.
Y sí creo que tenemos que hacer una lectura distinta y preocuparnos cada uno de los países que se sientan en esa mesa por ser consecuentes con lo que hemos firmado, con lo que nos hemos comprometido. Bien. Pensar que lo que viene es un reto enorme. Bien, pues se terminó el tiempo ahora sí. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Vamos a hacer un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche. Y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas. Regresamos con la paparrucha de este viernes. Vasos, popotes, cubiertos y platos biodegradables parecen una buena alternativa para frenar el uso de plásticos desechables y frenar así la generación de basura y contaminación. ¿Pero realmente son una solución? La contaminación plástica ha impactado de tal manera al planeta que, según la ONU, 11 millones de toneladas de plástico acaban cada año en los mares en el mundo. En especial, plásticos de un solo uso, como lo son platos y vasos desechables. Para frenar el daño que causan, una de las alternativas más populares son los plásticos biodegradables, también llamados bioplásticos, que están hechos con materiales como almidón de maíz o caña de azúcar, es decir, con materiales capaces de descomponerse de manera natural. Pero diversas organizaciones han advertido que esto no significa que el producto se descomponga rápidamente. Ojo, de hecho, algunos bioplásticos necesitan condiciones especiales, como temperaturas muy altas, para poder descomponerse. Estas condiciones no las podemos generar en casa, por lo que muchas veces el bioplástico no se degrada y solo se desecha como cualquier otro plástico. Es por ello que organizaciones civiles recomiendan no comprar ningún tipo de plástico. Así que ya lo sabes, si tienes una fiesta este fin de semana, evita el uso de desechables y ayuda un poco al planeta y sobre todo sigue cuidándote, porque seguimos en pandemia, así que recuerda seguir con las medidas de sana distancia y utiliza cubrebocas, sobre todo si vas a salir. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias a nombre de Genaro Lozano por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Erika. Gracias, Manolo. Y muchas gracias, Jennifer. Ojalá podamos retomar una mesa internacional próximamente. Cuídense mucho. Yo soy Mariana Hernández y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa. Muy buenas noches.